Ok, empezamos aquí. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Parque Juárez. Está bastante agradable. Lo dejaron muy bonito. Y estoy aquí echadote. Y procedemos a hacer la lectura del día de hoy. Recordemos, estamos en el libro de los viajes de Eneas. Y es un poquito, bueno, es ligeramente más largo que el anterior, el capítulo. Y recordemos que Eneas en la vez pasada había descubierto al rey Príamo, su suegro, muerto. Entonces su rey está muerto, decapitado. Y hoy vamos a continuar con esta lectura. Esta no es transmisión en vivo, pero como nadie las ve por lo pronto, pues no hay problema, ¿vale? Entonces continuamos con esto. Encontró al rey Príamo muerto y continuamos. Dice: agazapado entre la maleza y protegido por las sombras de la noche, Eneas consiguió alcanzar su hogar en las afueras. Cruzó el umbral con el corazón encogido, pues vio que las casas estaban silenciosas y desiertas. Fue recorriendo sus estancias, sus pasillos, con la espada en la mano, temiendo enfrentarse a la desgracia innombrable, con el peor de los horrores detrás de cada esquina. Encontró a su esposa llorando en sus aposentos. El pequeño Ascanio, agarrado de las faldas de su madre, no podía evitar contagiarse del llanto materno, afectado por la confusión y el pavor. Creusa había llamado a los sirvientes a refugiarse con ellos mientras esperaban a Eneas, angustiado al imaginar que quizá no volvería jamás. Se echó en sus brazos y lo besó. El héroe se sabía sucio y de sangre y sudor, tiznado, y después de tanta muerte, aquel cariño le devolvía el calor al cuerpo. Se dirigió a todos los presentes. Pronto llegarán los griegos empapados en la sangre de Príamo y de todos quienes ponen ante su hierro su espada. Huyamos a los montes. Hay allí un antiguo santuario abandonado junto al vetusto ciprés que se conserva de largo tiempo atrás. Advertid a todas las casas vecinas y a quienes halléis en el camino que se pongan en marcha cuanto antes. Todos nos juntaremos allí, cada cual por su lado. Anquises, el padre de Eneas, reposaba cansadamente en un asiento debido a su cojera, fruto del rayo lanzado por Zeus en castigo por alardear de haber tenido a la divina Afrodita en sus brazos. Alzándose con dificultad, negó con la cabeza. Emprended la huida vosotros, cuyas fuerzas se mantienen pujantes en su vigor primero. En cuanto a mí, si hubieran querido los moradores celestes que siga viviendo, me habrían conservado mi ciudad y mi casa. Ningún mal ya puede nadie hacerme. Ante estas palabras, Creusa y Ascanio dieron rienda suelta a las lágrimas. Eneas se ciñó la espada a su vez y se ajustó el escudo, diciendo: ¿crees que podría marcharme dejándote abandonado? Si les place a los dioses que nada quede de tan grande ciudad, y es firme tu propósito de añadir tu ruina a la de Troya, reanudaré la lucha hasta el final, para que no muramos sin venganza. Creusa corrió frente a él, llenando con sus gemidos toda la estancia. Si vas en busca de la muerte, llévame contigo, para que la afrontemos juntos. Pero ¿a quién le dejarás a tu amado Ascanio? Dirigió su mirada desencajada hacia Anquises, que se mostraba turbado ante aquellas declaraciones. ¿Por qué os forzáis, hombres orgullosos, en labrarle la desgracia a un pequeño niño sin culpa? En aquel momento, ante la vista de todos, una corona flamífera se encendió en la cabeza de Ascanio, cuyos ojos habían quedado en blanco y su expresión sin gesto alguno. Espantado, Eneas corrió junto a él y sacudió la llama con sus manos, pero no logró apagarla, sino aquel fuego de tenues colores anaranjados y azulados se extendió hasta las sienes del niño. Entonces una fuerza invisible levantó a Ascanio del suelo por encima de todas las cabezas.
Levitando sin padecer ningún daño, el cuerpo se encendió entero, como si estuviera a punto de estallar y desvanecerse en el aire, consumido por las llamas. Anquises tendió las manos a lo alto clamando: «Zeus omnipotente, que a menudo te dejas mover por los ruegos de los mortales, solo te pido que, si es la inocencia de este niño y se merece un presagio, sálvanos y déjame oír». Apenas Ascanio dijo esto, sonó el fragor de un trueno. La llama escapó por los aires, liberando al pequeño, que cayó al suelo y despertó de su trance de modo súbito, sin saber qué había pasado. Mientras Eneas y Creusa lo abrazaban con fuerza para convencerse que estaba vivo, el fuego se dirigió hacia una ventana. Allí se agolparon los sirvientes y el renqueante Anquises, y vieron que se alejaba volando por los cielos hasta desaparecer en la negritud. En el lugar exacto donde se había extinguido la estrella, centelló una luz intensa y luego empezó a moverse. Cayó dejando una estela hasta perderse en el bosque, señalando con su lumbre el camino que llevaba a los montes, aquellos hacia los cuales Eneas quería llevar a los suyos. Después de ser testigos de aquella señal, Anquises se tambaleó, incapaz de seguir manteniéndose en pie, sin decir ninguna palabra. Eneas llegó hasta él, lo cogió y cargó con su peso abotagado en su cuerpo. El padre se rindió a sus brazos. Salieron de la mansión y se pusieron en camino, formando una comitiva caótica y desordenada. A cada casa una nueva familia. Un grupo nuevo se añadía al cortejo que huía hacia el exilio. Llegaron a reunirse una centena de troyanos que corrían en la noche jadeando por la ansiedad y el cansancio. Los hombres cargaban a sus niños, los ancianos retrasaban del brazo de las mujeres. Aunque poco antes se habían enfrentado a las flechas y a los venablos de las huestes griegas aglomeradas frente a ellos, Eneas se asustaba al atravesar aquellas sombras ante cualquier movimiento, como el de un animal en la hojarasca. Le sobresaltaba cualquier sonido repentino, porque le importaba menos su vida que la que cargaba ahora. De pronto resonó en sus oídos el ruido de apresurados pasos, de armas, de gritos lastimeros. Adentrando la mirada en las sombras lejanas, Anquises gritó: «¡Huye, hijo mío! ¡Se acercan!». Los troyanos corrieron en desorden, despavoridos, tropezando, cayendo algunos en los zarzales, otros internándose en la frondosidad. Eneas se volvió y pudo distinguir allá, atrás, los escudos llameantes y relumbrantes de bronce. Abandonando el camino, se lanzó a correr por el campo, con su padre a cuestas y su hijo bien sujeto, convencido de que detrás iba su esposa. Presuroso buscó parajes apartados de las rutas y solo al cabo de un rato se dio cuenta de que Creusa no lo seguía. Llegaron extenuados al antiguo templo de Deméter, que se encontraba en un collado del monte Ida, que recibía el mismo nombre que la montaña de Creta donde se había criado Zeus cuando era niño. Troya quedaba lejos. Allí se reunían troyanos fugitivos cada vez en mayor número, madres, esposos, mozos lamentándose, sollozos, aunque conscientes de que se encontraban entre los pocos que seguían vivos. «Creusa», llamaba Eneas, buscando aún con su padre en los brazos, entre las caras ennegrecidas y manchadas de sangre. «Creusa, Creusa, ¿dónde estás?». Encontró a los sirvientes de su casa y a algunos vecinos. Hicieron recuento para saber si estaban todos los que habían salido de su casa. Estaban todos menos su esposa. Nadie pudo dar noticias de ella. Eneas perdió la fuerza y tuvo que sentarse. ¿Qué hado aciago le había arrebatado a su amada, la bondadosa Creusa? ¿Había errado el camino o había caído rendida de fatiga? ¿Por qué él no había vuelto la vista atrás para asegurarse de que ella le seguía? Las lágrimas se agolparon en sus ojos. No tardó en alzarse de nuevo, rabioso, poseído por la culpa.
Fió a los suyos el cuidado de su padre y de su hijo, y de los dioses penantes, y les dio la situación de un valle sinuoso al otro lado del cerro, donde ocultarse hasta su vuelta. Ceñiéndose sus armas centellantes, desapareció en la oscuridad de nuevo para desandar el camino. En el bosque cada sombra era una amenaza. Con el sentido ya confuso, para Eneas todos eran golpes y caídas, ruidos incomprensibles, e incluso el silencio lo amedrentaba. Llamaba a su mujer, pero solo obtenía la respuesta de las aves nocturnas, el murmullo del viento en las copas de los árboles, el crepitar de sus propios pasos sobre la maleza. Se encaminó hacia la casa pensando que tal vez ella, al extraviarse, había dirigido también hasta allí sus pasos. Antes de llegar, vio que la iluminaba el fuego. Se acercó por los senderos ocultos que tan bien conocía para espiar en su interior. La habían invadido los griegos, que la habían arrasado por completo y celebraban su victoria con desenfreno entre el ardor del fuego, comiéndose sus víveres y bebiéndose su vino. Las paredes encaladas estaban manchadas de hollín y de sangre. Las llamas se alzaban en los establos. Al entrar la luna por un claro, Eneas creyó vislumbrar una figura delicada, con un vestido claro como el de su esposa, que rodeaba toda la casa. Quiso llamarla, pero temía ser oído por sus enemigos. Fue tras ella, creyendo que no le costaría alcanzarla. Sin embargo, cuando llegó donde la había visto, ya no se encontraba allí. Oyó movimiento a un lado. La figura estaba lejos y continuaba su paseo para dar vuelta a la casa. Eneas corrió con todas sus fuerzas, pero tampoco logró atraparla. Cuando dobló el recodo, había desaparecido de la vista. ¿Quién era aquella mujer esquiva? ¿Era en verdad su esposa o solo un engaño de su anhelo? Había llegado junto a los establos que ardían por los cuatro costados. «No te es dado llevarte a Creusa contigo», dijo una voz nítida que retumbó en las sienes de Eneas. Al volverse, espantado, el héroe vio la imagen de Creusa que emergía caminando del fuego que devoraba las caballerizas. Eneas se estremeció y sintió que la voz se le pegaba en la garganta. La sombra de su esposa cerró los ojos dolorida. «Desecha ya tus lágrimas, pues tu vida está lejos de aquí, errante, peregrino». «Desecha ya tus lágrimas, pues tu vida está lejos de aquí, errante, peregrino. Surcarás el mar insano, pero arribarás finalmente a una tierra donde te aguardan días de ventura y un próspero reino, que algún día será el mayor que se haya visto en el mundo». Tal diciendo, la sombra reculó en las llamas y la devoraron. Eneas cayó sobre sus rodillas, sollozando, devastado por el dolor. Le dolían todas las caricias que nunca daría a su esposa, todos los besos, todas las risas, todos los reproches, las peleas y reconciliaciones, todas las palabras de amor que había dejado de decirle y que ya no le diría jamás. Bien, aquí ese es el final del capítulo. Ha sido un poquito más largo de lo que decíamos. Aquí era un poquito más largo y como les decía, es que aquí hay mucho ruido, entonces de pronto me desconcentro. Pero los griegos, bueno, en este capítulo se ve la aceptación de la fatalidad, ¿vale? Se le ha dicho en el último momento que Eneas ya no debe buscar a su esposa, Creusa, porque no está en su destino, no es su hado. Y a lo largo de todas las tragedias, bueno, Virgilio en la idea original continúa con esta aceptación de lo fatídico, ¿vale? Los griegos dicen que no importa qué tan fuerte seas o qué tan poderoso seas, si los dioses dicen esto va a pasar y tienes que aceptarlo. Entonces aquí es un mensaje para Eneas, que él debe aceptar la fatalidad, ya no va a estar con Creusa, y ese es principalmente el mensaje.
Por otro lado, los dioses salvan al padre de Eneas, salvan a su hijo, pero no a su esposa, porque vendrá otro cantar para Eneas y otro personaje que va a aparecer después. Entonces, bueno, creo que es todo por hoy. Aquí ya empieza a haber mucho ruido, así que yo voy a continuar descansando y leyendo otras cosas, pero los veo en otra ocasión. Muchas gracias. Este fue el capítulo 3. Nos vemos.